Hola chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando esta sesión va a ser el ciclo cardíaco, las famosísimas sístole y diástole. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre el ciclo cardíaco. ¿Qué va a ser el ciclo cardíaco? ¿O qué va a constituir el ciclo cardíaco? Bueno, pues el ciclo cardíaco va a incluir como tal todos los fenómenos asociados al latido cardíaco. Y este va a estar constituido por dos fases, la sístole y la diástole. La sístole entendiéndola como una contracción y la diástole entendiéndola como una relajación. Es decir, si ya sabemos que el corazón tiene esta similitud con una función a una bomba, aquí yo les quiero dar o recomendar un tip que a mí me funcionó muchísimo. Y no necesariamente tenemos que tener un corazón o una bomba como para ver estos movimientos. Simplemente cerrar la mano, hacerla un puño propiamente, ¿no? Este puño, eh, digamos ya cerrado, apretado, va a ser similar a la contracción, a la sístole del corazón. Y cuando abrimos la mano, va a ser similar a la diástole, que es una relajación, que es la relajación del corazón. Y bien, todas las cámaras del corazón, entendiendo cámaras por aurículas y ventrículos, van a pasar por estas fases de sístole y diástole. ¿Qué quiere decir? Que tanto hay sístole auricular como ventricular, como diástole auricular y ventricular. Y bueno, a pesar de que la aurícula y el ventrículo se van a contraer y se van a relajar, va a ser un fenómeno alternado. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en periodo o en proceso, en fase de sístole en la aurícula, en el ventrículo vamos a estar en fase de diástole. Digamos, si arriba tenemos una contracción, abajo vamos a tener una relajación. Si arriba tenemos una relajación, abajo vamos a tener una contracción. Y bueno, a medida que la sangre pasa por el corazón, va aumentando de presión. A medida que va pasando por la cámara, aurícula o ventrículo, va a aumentar la presión de la sangre que la contiene. Y vamos a comenzar con la sístole, propiamente la sístole auricular, que habíamos dicho que, bueno, la sístole va a corresponder a esta fase de contracción. Y si comenzamos en la aurícula, ¿qué quiere decir? Que entonces esta aurícula está sufriendo una fase de contracción. Y bueno, la verdad es que la sístole auricular es sumamente rápida, va a ocurrir en menos de un segundo, va a ocurrir en 0.1 segundos. Y en su momento, como ya habíamos dicho que es un fenómeno alternado, si estamos teniendo sístole o una contracción en la aurícula, en el ventrículo vamos a tener una fase de relajación, de diástole. Vamos a comenzar hablando como tal de unos pasos dentro de estas fases, como para ir entendiendo mejor todo este ciclo cardíaco. Vamos a comenzar con la despolarización. La despolarización del nodo sinoauricular. Esta despolarización del nodo sinoauricular va a causar la despolarización auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, le va a dar este choquecito, esta actividad eléctrica que necesita para que entonces la aurícula se contraiga, tenga esa acción de contracción. Y esta despolarización auricular va a estar evidenciada en el electrocardiograma por la onda P. Posteriormente les puse una imagen y vamos a ver como tal las ondas que vienen en el electrocardiograma y propiamente qué significan, ¿no? Realmente qué nos están diciendo sobre el ciclo cardíaco. Y bueno, como número 2 tenemos que la despolarización auricular produce sístole auricular, es decir, en el número 1 nos dieron como tal el choquecito eléctrico, ¿no? El choquecito del nodo sinoauricular le dio o le pasó esa carga, ese choquecito a la aurícula. Ya en el número 2, este choquecito, esta actividad eléctrica va a producir como tal que el corazón se contraiga. Por eso dice, la despolarización auricular produce sístole auricular. Y bueno, a medida que la aurícula se contrae,
ejerce presión sobre la sangre contenida en el interior y la impulsa hacia los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares abiertas. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Bueno, propiamente las que conectan aurícula con ventrículo. ¿Y cuáles son? Del lado derecho tenemos a la válvula tricúspide y del lado izquierdo a la válvula mitral. Continuamos con el número 3 y nos dice que la sístole auricular, es decir, esta contracción en la aurícula, va a contribuir con 25 mililitros de sangre al volumen que ya tenía de sangre el ventrículo y que aproximadamente entonces ya tendría 105 mililitros de sangre. También nos dice que el final de la sístole auricular, de esta contracción en la aurícula, también es el final de la diástole ventricular. Ya habíamos dicho que es un fenómeno alternado, que si comenzamos con sístole auricular, es decir, con contracción, abajo vamos a tener diástole o relajación. Y como son alternados, digamos, tienen que tener el mismo tiempo. Por eso dice que cuando acaba la sístole auricular, cuando acaba esa contracción arriba, tiene que también acabar esa relajación abajo. Y bueno, ya con todo esto, vamos a tener en el ventrículo 130 mililitros de sangre. Este volumen, es decir, estos 130 mililitros de sangre, se va a denominar o va a ser conocido como volumen de fin de diástole. Estas son las ondas del electrocardiograma y como número 4 tenemos que el complejo QRS del electrocardiograma va a marcar el comienzo de la despolarización ventricular. ¿Qué quiere decir? Que como ya se acabó esa fase de contracción en la aurícula, como ya nos dieron el choquecito, ya nos dieron la actividad o la energía eléctrica que necesitaban las células, las fibras cardíacas, justamente para esta contracción, y también ya va a pasar como tal a la relajación. Si va a comenzar con relajación la aurícula, y habíamos dicho que era un fenómeno alternado, entonces abajo vamos a comenzar con contracción, con una sístole. Y aquí dice esto, que el complejo QRS va a marcar el comienzo de la despolarización ventricular. Es decir, que ya le están dando como tal esa energía eléctrica, ese choquecito, al ventrículo. Y bueno, continuamos con la sístole ventricular. ¿Por qué? Porque si ya habíamos dicho que ya nos pasaron esa energía, ¿qué pasó en la aurícula? Bueno, que nos dieron el choquecito y entonces se contrajo, ¿no? Que fue propiamente la sístole auricular. Entonces, si ya habíamos dicho que ya nos habían pasado el choquecito al ventrículo, va a pasar lo mismo que en la aurícula, se va a contraer, es una sístole. Nada más que ya acabó su periodo en la aurícula y ahora le toca en el ventrículo. Y bueno, les puse una imagen más o menos como para que pudieran visualizarlo mejor. Y aquí dice esto, que al principio que la primera imagen, que es casi la que siempre vemos, donde las aurículas están en ese periodo de contracción, en sístole, y los ventrículos están en diástole, en relajación. Y en la figura número 2 es al revés, por eso los ventrículos se ven como más delgaditos, porque se están contrayendo, porque están en esa fase de contracción. Bueno, continuamos con la 5, que es la despolarización ventricular. Y la despolarización ventricular determina la sístole ventricular. ¿Qué quiere decir? Que el choquecito que nos habían dado va a hacer que el ventrículo pues, se contraiga, ¿no? Y bueno, justamente cuando se contrae este ventrículo, la presión en el interior de los ventrículos va a aumentar, va a aumentar y va a impulsar la sangre contra las válvulas auriculoventriculares, que ya habíamos dicho que era la válvula tricúspide y la válvula mitral, haciendo que se cierren con fuerza, ¿no? Ya habíamos visto que las válvulas son sumamente importantes porque van a impedir que la sangre que ya pasó de una cámara a otra retorne. Y bueno, nos dice que durante aproximadamente 0.05 segundos, tanto las
válvulas semicirculares como las aurículo-ventriculares, es decir, las 4 válvulas, se van a encontrar cerradas solamente durante estos 0.05 segundos. Y este va a ser el periodo de contracción isovolumétrica. Como número 6, tenemos que la contracción continua de los ventrículos va a provocar un aumento de la presión dentro de dichas cámaras, y que cuando la presión del ventrículo izquierdo sobrepasa la presión aórtica, que es de aproximadamente 80 milímetros de mercurio, la presión del ventrículo derecho va a estar por encima de la presión del tronco pulmonar, que son más o menos 20 milímetros de mercurio. Y entonces las válvulas se van a abrir. Como ya anteriormente se habían cerrado, tenemos que esperar a que esta presión aumente y siga aumentando hasta que se abran las válvulas. Y bueno, en este punto ya cuando ya se abrieron las válvulas, ¿qué quiere decir? Que entonces otra vez la sangre ya puede seguir su curso, ya puede pasar por ese trayecto, ¿no? Y dice que comienza la eyección de sangre desde el corazón. Era lo que decíamos, que sigue su camino, que digamos la va a expulsar. Y el periodo en el que las válvulas semilunares estén abiertas es la eyección ventricular y va a durar aproximadamente 0.25 segundos, es decir, un cuarto de segundo. Y la presión en el ventrículo izquierdo va a continuar aumentando hasta los 120 milímetros de mercurio, que es propiamente ya el valor de la sístole, digamos, normal, el parámetro habitual, promedio de la presión arterial. Ahora, el ventrículo izquierdo eyecta casi 70 mililitros de sangre, dentro de la aorta, y el derecho eyecta el mismo volumen, pero hacia el tronco pulmonar. Y esto ya viene dado justamente por la circulación mayor y por la circulación menor. Recordemos que aunque estemos viendo como tal todos estos procedimientos separados, todo está interconectado, entonces el ventrículo izquierdo ya habíamos dicho que al final, digamos en la circulación sistémica o mayor, ya como último camino, va a dirigir toda la sangre hacia la aorta. Y el ventrículo derecho va a continuar el camino, digamos en la circulación menor, el camino de esa sangre, pero hacia una gran arteria que es el tronco pulmonar. Y bueno, el volumen ya como tal, el que quedó de la sangre, el volumen remanente en cada ventrículo, va a ser de 60 mililitros. Y estos 60 mililitros van a ser conocidos como el volumen de fin de sístole o el volumen residual. Ahora, el volumen sistólico o descarga sistólica va a ser el volumen eyectado en cada latido por cada ventrículo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, tenemos volumen sistólico es igual a volumen final de diástole menos volumen final de sístole. Y va a estar propiamente, digamos, graficado en el electrocardiograma por la onda T. Y ya para terminar tenemos el periodo de relajación, que es ya propiamente la diástole. Y durante el periodo de relajación, que dura aproximadamente 0.4 segundos, tanto las aurículas como los ventrículos están relajados. A medida que el corazón late más rápido y el periodo de relajación se hace más corto, mientras que la duración de la sístole auricular y ventricular solo se acorta levemente. ¿Qué quiere decir? Que mientras el corazón empiece a latir más rápido, el periodo de relajación va a ser más corto. Y bueno, espero que me hayan entendido, que no los haya revuelto un buen, a lo mejor pudiera parecer un poco